Bogotá, Colombia. Esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, Plenitud y Armonía. Mi gente maravillosa de Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Estamos hoy como todos los miércoles desde Radio Online, conectados siempre con temas propositivos, con temas que permitan lograr una mejor calidad de vida, bienestar integral y adquirir unos buenos niveles y estados de felicidad sostenidos en el tiempo. Este programa siempre está enfocado en esas técnicas afectivas y efectivas para lograr cuestionarnos, para lograr tener herramientas para hacer transformaciones, para solucionar problemas, para lograr mejores relaciones interpersonales y sobre todo nuestra misión es generar herramientas para formar criterio y conciencia para que tengamos habilidades sociales que nos permitan ser más contributivos con nuestra sociedad. En nuestro país estamos llegando a unos límites bastante complejos con relación a los temas sociales y se nota cada vez más como una mayor indiferencia con relación al tema social. Se percibe en el ambiente mucha queja, mucha victimización, pero intervención muy poca. Para eso vamos a trabajar un tema muy, muy interesante que el programa lo hemos llamado La Otra Mirada y vamos a hablar sobre el pensamiento propositivo. Vemos a todo nivel en las reuniones que tienen que ver con lo social, con lo participativo, con lo comunitario, mucha reactividad, se nota nomás en esas reuniones que hacen en los conjuntos o en los edificios o en las unidades que queja, reactividad, agresión, pero propuestas muy pocas, o sea, temas para conciliar, temas para ponerse de acuerdo, son muy pocas las personas que están siendo propositivas en este momento a nivel del país. Entonces tenemos hoy un gran invitado, muy participativo socialmente, que está haciendo una gran labor por formar criterio y que nos va a hablar de esa otra mirada. Bienvenido. Hola, Alejandro. Hola Marta, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Radio Online y nada, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí compartiendo todos estos temas tan interesantes que trabajas aquí en tu programa. Bueno Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Plenitud y Armonía y a todas las personas que nos siguen y que nos ven cada 8 días con todos estos temas maravillosos. Bueno, les cuento, Alejandro Ángel Torres es comunicador, productor de cine, de televisión, y ahorita les va a contar sobre sus maravillosas propuestas y todo lo que está haciendo acá en el país y fuera del país con todo este tema de los medios audiovisuales y unos cortometrajes espectaculares. Bueno, Marta, contarles un poco. Yo soy productor y realizador audiovisual. En particular empecé mi carrera en la comunicación, en el periodismo, pero desde siempre me he enfocado en el tema audiovisual con mucho interés por contar historias. Creo sin duda que como seres humanos
reconocemos y nos sanamos al contar historias. Cuando contamos historias de una forma u otra nos reencontramos con nosotros y con nosotros mismos, y esa ha sido mi apuesta, mi apuesta profesional, mi oficio y mi forma un poco de entender la vida. Actualmente tengo varios proyectos, en particular los dos principales son una casa productora audiovisual que se llama Armadillo New Media Films, de donde hacemos producción y creación de contenidos audiovisuales, y un festival de cine y nuevos medios que se llama Narrar el Futuro, Festival de Cine Creative Commons y New Media Bogotá. Estos dos espacios tienen aproximadamente 8 o 9 años de haber sido creados, y eso pues se ha ido mezclando en paralelo con docencia, con rodajes, con un montón de cosas, con vida básicamente, y creo muy necesario, me parece muy interesante lo que comentabas al inicio. Estamos en un momento muy álgido como país, ¿no? Sí, bastante. Es súper necesario que también como creadores podamos tener participación activa en ese momento del país en el que estamos viviendo. Estamos en un momento del país en el que se están reviviendo procesos negativos que teníamos hasta hace muy poco, y creo que sin duda el arte es un espacio desde donde sanar y sobre todo desde donde dejar memoria de ese tipo de procesos que están ocurriendo en este momento. Yo te comentaba un poco de manera previa, fuera de micrófonos, mi intención siempre ha sido con lo documental contar historias de personajes que no tienen voz. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer los realizadores y los creadores audiovisuales, es darle voz o dotar de voz a aquellos que no tienen una voz porque los medios se la han negado o porque los medios tienen otras dinámicas u otros intereses. Y entonces, curiosamente, en los últimos 8 o 10 años, cada uno de los contenidos que he ido haciendo, o que me han ido encontrando, o que yo me he ido encontrando en el camino, no sabe uno muy bien cuál es el ¿Cómo es la dinámica? El pez que se muerde la cola ahí, pero todos han terminado siendo con ese foco. Entonces, por allá en 2012 trabajé con inmigrantes colombianos en Barcelona, Italia y aquí Colombia. Después he estado trabajando con parteras afro en Buenaventura. Bueno, después iré contando un poco más como de cada proyecto, pero parteras en Buenaventura. Estamos trabajando con prostitución trans en el barrio Santa Fe aquí en Bogotá. El año pasado hicimos un proyecto en el Amazonas que se llama Muerte Lenta, alrededor de un grupo indígena, los Huitotos, que está siendo envenenado. Recientemente acabamos de terminar un proyecto alrededor de un hecho histórico en Granada, en Antioquia, que se llama Granada Relato de un Perdón, que habla del posconflicto. Entonces, de una forma u otra, los procesos nos han ido encontrando a mí, a mi socio y al equipo de trabajo, y nos han permitido ir contando historias en las que reflejamos todo lo que está ocurriendo en comunidades o en personajes que no tienen voz y que la necesitan. El objetivo de visibilizar a estas personas que no tienen voz es mostrar esta realidad al país. Son muchas cosas. Como primera medida, darles un micrófono, ¿no? Así como nosotros estamos aquí hoy en una sala, un montón de micrófonos, uno llega a esas comunidades o a muchos de esos espacios y no tienen esos micrófonos, no tienen cámaras observándolo. Siempre cuento una anécdota cuando estábamos rodando en el Amazonas con Diógenes, que fue el personaje de este proyecto de Muerte Lenta. Un día estábamos en medio de una canoa en un riachuelo pequeño, el río Caquetá, en medio del Amazonas, él, su sobrina y yo, y él en un momento dado, él cumplía años ese día, entonces yo lo felicité y le dije que qué quería de cumpleaños, y me decía: mi regalo son ustedes. En ese caso yo y José Guarnizo, que era la persona que estaba encargada de la parte periodística, me decía que ustedes estén acá para mí es un regalo, porque nunca nadie había venido a Los Monos, nunca nadie había retratado lo que somos nosotros como comunidad, los problemas que tenemos. Entonces para mí eso fue muy significativo, porque es darse cuenta realmente que desde el centro, ¿cierto?, uno no se da cuenta de todo lo que está pasando en las regiones y de lo poco retratado que están siendo estas personas y de la cantidad de necesidades que tienen y de cosas que tienen por decir. Esto me lleva a pensar que de pronto esa indiferencia colectiva que hay es precisamente la invisibilidad que tiene en la mayor parte del país, porque pues Colombia básicamente se desarrolla en las ciudades grandes, en las capitales, porque ni siquiera a veces en las intermedias. Entonces esta invisibilización de más de la tercera parte de Colombia puede llevar a que no sean también participativos con relación a por ejemplo, al votar, que es donde uno puede participar como más activamente, pero también a nivel local con sus actos, por ejemplo, fomentar economías solidarias o otro tipo de dinámicas que se podrían desarrollar en el país si fuéramos más conscientes de lo que pasa en el resto, no es solamente en las ciudades. Totalmente. De hecho, yo vivo aquí en Bogotá hace 5 años y antes vivía en Barranquilla, de donde soy. Creo que es evidente. Caribe.
Y claro, yo me vine de Barranquilla a Bogotá justamente porque por mi interés en el tema del audiovisual, de lo cinematográfico, de lo digital, etcétera. Y en Barranquilla, siendo una ciudad principal del país, todavía faltan muchas de estas posibilidades. Imagínate que si eso queda para Barranquilla, que es una de las 5 ciudades principales del país, sí, ¿qué queda para ciudades más intermedias o más pequeñas? Es increíble la imposibilidad que tiene uno. Hablo desde mi medio, desde la creación y desde el contar historias, desde todas las regiones del país. Y lo estamos viendo ahora. O sea, han asesinado recientemente a Mauricio Lezama y a una persona ex integrante de la FARC que eran realizadores y que eran creadores y que estaban contando sus regiones. ¿Por qué? Porque desde las regiones no quieren que la gente alce la voz, no quieren que la gente cuente lo que está ocurriendo, no quieren darle visibilidad a los hechos, porque obviamente la invisibilidad en cierta medida es algo poderoso para los poderosos, valga la redundancia, ¿no? Es algo potentísimo para ellos porque les permite tener también en cierta medida a las personas como dominadas y decirles no digas nada o te callo, básicamente, ¿no? Entonces creo que es muy necesario empezar a seguir dándole voz a todas las regiones. Hay afortunadamente en este momento en Colombia una fuerza, una fortaleza increíble en los medios comunitarios, en todas las regiones del país, desde la radio, desde lo sonoro, desde lo digital, desde lo audiovisual. Se han ido creando colectivos y realizadores independientes que crean y que creen también un poco en el contar historias de sus regiones y en el generar memoria, porque al fin y al cabo algo que a veces vemos desde fuera el tema de la creación audiovisual como algo de alfombras rojas y de festivales, y en realidad la creación audiovisual, su principal labor para mí, sobre todo desde lo documental, pero también desde la ficción inclusive, es generar memoria, es generar nexos y lazos de memoria de lo que somos como país. Patricio Guzmán, que es un documentalista chileno muy reconocido, decía que un país sin documental es como una familia sin un álbum. Ajá. Porque somos memoria y nos contamos desde ella. Yo tengo una crítica para que tú, por favor, me aclares y me informes un poco más de eso. Es una crítica fuerte porque cuando ve uno documentales o movimientos artísticos, ¿sí? A través, por ejemplo, de la pintura, o sea, todo lo que es artístico, se muestra el dolor que nosotros ya conocemos, ¿sí? O sea, vuelven y se recrean imágenes de violencia, de guerra. Bueno, puede generar memoria, sí, pero ¿dónde está la propuesta? O sea, si hay sí, es evidente, ¿sí? Y en los noticieros se ve mucho de eso, pero yo no veo la propuesta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Es decir, ¿por qué no está el pensamiento propositivo, sino simplemente muestro y me sigo quejando? Entonces yo pienso que como país debemos dar ese paso en este momento ya. Es decir, bueno, ya sabemos cuál es la realidad, ya sabemos los vicios que están en el país, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, propongamos. Entonces, a los medios yo les critico mucho eso, propongamos. ¿Cuál es la propuesta de cambio? ¿Qué podemos hacer todos en colectivo? ¿Qué podemos hacer individualmente? ¿Cómo vamos a fortalecer desde la educación, desde la primera infancia, desde la universidad, desde la política, las propuestas, un pensamiento propositivo? Lo que pasa es que creo que primero sí te debería de ser como una diferenciación. Vale. Porque no es lo mismo hablar de medios de comunicación y la creación que hacen ellos de memoria y la creación que hacemos un poco desde las barreras, ¿no? Hablo desde el cine, desde el audiovisual digital y experimental, porque los medios tienen unas dinámicas propias y viven a toda velocidad y obviamente pelean por los clics en internet y quieren llamar la atención. Entonces por eso en los medios por eso son más sensacionalistas. Suelen ser más sensacionalistas. Entonces en la mañana en Caracol a ti te despiertan y estás apenas tú tomando el primer café del día y ya te están mostrando 15 cámaras ocultas en las que todos los robos que ocurrieron el día, y eso empieza a generar paranoia, o están buscando la foto o el video mucho más llamativo. Pero yo creo que donde sí realmente hay la posibilidad de hacer eso que tú dices es desde el arte un poco más paralelo o más alterno, sin que sea un tema de ellos son los malos y nosotros somos los buenos, ni de ninguna forma. Están cumpliendo sus funciones, pero sí debería haber un plan común. Creo que sin ninguna duda donde aparece esa propuesta es realmente en poner sobre la mesa hechos. Yo sí creo que hay que exhibir ese tipo de hechos. Yo sí creo que exposiciones como la que acaba de hacer Jesús Abad, que todavía está disponible pues para ser visitada en el claustro San Agustín, que son súper crudas, que son unas imágenes súper poderosas, llenas de dolor, llenas de tristeza, tienen que ser vistas por los ciudadanos. ¿Por qué difiere un poco de lo que tú dices? Yo no creo que todos sepamos eso. Yo fui recientemente a la exposición de Jesús Abad y pese a que yo soy una persona que he estado trabajando en el Amazonas, hemos estado trabajando este tema de Granada y conocemos un poco el tema del posconflicto, y aún así yo veía muchas de las fotografías y decía,
que no tenía ni idea que esto había pasado. No tenía ni idea. Fue muy, muy interesante porque yo fui con mi hija. Yo tengo una nena que se llama Martina, que tiene 7 años, y yo la llevé. Me gusta, trato de llevarla a este tipo de espacios para que justamente conozca lo que ocurre. Y después de pasar por 2 o 3 de los espacios de la exposición, ya llegó un momento en el que Martina me dijo: papá, me quiero ir. Así con casi lágrimas en los ojos, me dijo: papá, me quiero ir. Y yo explorando, le digo: ¿por qué, hija? ¿Por qué te quieres ir? Me dice: porque esto es muy doloroso. Y yo le dije: sí, y justamente por eso te traje, porque quiero que conozcas esto para que no se repita. Entonces sí creo que debemos mostrarle a la gente. Lo que pasa es que cuando muestra uno eso, también tiene que generar un espacio de diálogo. Pero ¿no crees que de tanto que hemos visto eso con las masacres, o sea, eso, por eso es esa indolencia y no quiero ver más dolor? No puedes estar pasando eso, pero yo pienso que hay que dar un paso a nivel de las propuestas para poder formar criterio, porque ¿qué saco yo con ver el dolor? Sí, pero también debe haber una directriz que me lleve a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer al respecto? Desde mi posición de ciudadano, desde mi posición de familia, o sea, hay que proponer. Yo pienso... Pero es que justamente, mira que hay algo ahí, es que el artista lo que hace es que propone desde su arte. O sea, yo no puedo llevar de la mano a cada espectador, ni masticarle lo que él debe pensar. ¿Dónde está mi invitación a repensar esto al ponerle en la mesa el tema? Con Granada Relata un Perdón, por ejemplo, eso te iba a preguntar. Llevamos justamente... Hace poquito fue la inauguración del documental, sí. La presentación. Una presentación previa, todavía no la hemos finalizado, pero sí hicimos un preestreno. Y entonces justamente quería combinar eso. O sea, en Granada Relata un Perdón tenemos imágenes muy duras. Granada Relata un Perdón de manera resumida es un proyecto que habla sobre la masacre que ocurrió en el año 2000, en Granada. El año 2000 en Granada, Antioquia, por parte de la FARC. Fue la segunda bomba más poderosa que puso la FARC en toda su historia. Fueron 20 muertos, entre ellos 15 Fue en una civiles, estación de policía. 6 policías, exacto. Y nosotros tenemos imágenes de la destrucción masiva del pueblo, tenemos un material de archivo tremendo, pero también, nuestra intención con el documental, en este caso del director, que es mi socio Alejandro Ceballos, la intención de él con la historia fue contar lo que ocurrió, porque tenemos que exponerlo, porque como te digo, creo que no todos conocemos este tipo de hechos históricos, pero además de proponer eso, generamos un espacio donde un policía, que fue la persona que repelió el ataque junto con su equipo de uniformados, y alias Karina, la negra Karina, que fue una de las mujeres que comandó la FARC durante mucho tiempo, o varios frentes de la FARC durante mucho tiempo, y que fue muy conocida por su carácter sanguinario y fuerte, sí. Se reunieron en la cárcel donde estaba alias Karina y conversaron para intentar buscar el perdón. Si lo lograron o no, ya lo verán en la película, no les hago el spoiler, pero buscaron generar un espacio para ellos conversar alrededor del perdón, porque sí creemos que sin ninguna duda hay que conocer el pasado para no repetirlo, pero también hay que empezar a buscar nosotros como ciudadanos nuevas formas de entendernos como ciudadanos, de perdonarnos y sobre todo de mirar hacia adelante. O sea, si seguimos mirando hacia atrás buscando culpables, nunca vamos a salir de ahí. A eso voy. Es importante retomar el pasado, como tú dices, para visibilizar, porque sí, pues hay mucha gente que no lo sabe, pero para dar el siguiente paso hacia el futuro. A mí por eso me llamó muchísimo la atención Granada, precisamente porque mostró sí la realidad, o sea, muestra la realidad, lo que pasó entre los diferentes actores de ese conflicto, ¿sí? Pero muestra que se puede llegar a un diálogo, ahí sí un diálogo no de dirigentes sino al diálogo entre los que sucedió el hecho, para lograr como acuerdos y lograr ese perdón, para poder avanzar y empezar a minimizar esas asperezas y esas desencuentros, digamos así. Esa polarización que tenemos que no nos sirve. ¿Sabes que pasó algo muy interesante? El día del lanzamiento, que fue el 25 de junio pasado, en el Contramonumento Fragmentos de Doris Salcedo, que es este espacio magnífico de memoria, en el que el piso está hecho con las armas de la FARC que fundieron y demás. Ese día se presentó ante casi 200 personas, entre ellos muchas de las víctimas que eran a su vez personajes del documental. O sea, vinieron desde Granada, desde el alcalde, 3 o 4 de los policías, la esposa de uno de ellos, la señora Amanda, que es la directora del Salón del Nunca Más, que es el espacio museográfico que tienen allá para recordar ese espacio. Todos ellos vinieron a ver el documental y fue fantástico ver cómo ellos se sentían reflejados allá
cómo ellos curaban o sanaban una parte de ese dolor que todavía sigue casi 20 años después ahí latente, porque creo que quien vive eso nunca lo olvida. O sea, creo que es muy fácil a veces desde uno, y por eso te insisto en lo de que no conocemos realmente la guerra, porque es muy fácil desde la capital, desde el centro del país, decir, sí, la guerra en Colombia es terrible, pero nunca la hemos vivido tan de cerca como este tipo de personajes. Y cuando uno ve esos personajes, yo en particular en el proyecto era productor y montajista, y claro, vimos el material una y otra vez, y había momentos muy dolorosos, y uno se da cuenta que 20 años después, porque ellos vuelven 20 años después al pueblo, ¿sí? 20 años después todavía ellos señalaban, mira, ahí fue donde cayó herido tal personaje, ahí fue donde cayó muerto su esposo, allá fue donde pasó a toda velocidad el vehículo. Ellos tienen todavía en su cabeza las imágenes totalmente, podríamos hacer una analogía en 4K, o sea, en súper alta definición. ¿Por qué? Porque pasó hace 20 años, pero es que les pasó a ellos estaban ahí, claro. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces hay que generar estos espacios de memoria, como Granada y como cada uno de estos proyectos que hemos hablado de manera previa, para que no se olviden, pero sí buscando, como tú bien lo dices, una forma de perdonar, de entendernos. Yo creo que nos falta mucho tocarnos como seres humanos, ¿no? Una de las cosas que yo insisto siempre con mis estudiantes en mis clases es el tema del toque, ¿no? Yo les digo acercarse, tocarse uno con el otro, no quedarse siempre desde la distancia mirando al personaje. Y una cosa que tú dices de visibilizar, porque, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante dentro del plan de desarrollo de Medellín, donde se visibilizaron las comunas que estaban muy aisladas y se integraron a la ciudad. Al integrarse a la ciudad ya fueron más participativas, ya cuidan su comuna y se disminuyó el índice de delincuencia, pero al 80% en ese momento donde sucedió donde se ejecutó esa política. Yo creo que, comentando algo respecto a eso, yo creo que es muy importante en este momento, hablando desde esto, desde el oficio y de esta otra mirada de la que tú me cuentas, o por la que pusiste como eje central del programa. Sí, porque tú estás en tus films, esa otra mirada, o sea, hagamos esa otra mirada. Pero yo creo que hay algo súper importante en este momento en Colombia, o que se debe seguir buscando, ya lo están haciendo, y es que también la gente empieza a contarse a sí misma. Porque si te das cuenta hay algo curioso, y es que pues el proyecto que hice de inmigrantes con colombianos en Barcelona sí era como muy yo ahí dentro, porque yo era inmigrante en ese momento viviendo en España, y era una forma inclusive de cerrar y sanar mi proceso como inmigrante en su momento. Pero después hay procesos como unos indígenas en el Amazonas, unas mujeres parteras afro, un proyecto en San Basilio de Palenque. O sea, entonces llego yo, hombre blanco, barbado, o sea, totalmente distante de todo eso. Verdes. Y llego yo a contar esos espacios, y he tratado de ser lo más respetuoso, lo más cercano posible, llegar y lograr un espacio de confianza con cada uno de esos personajes y demás, pero nunca es lo mismo que si ellos mismos se cuentan. Entonces yo creo que un siguiente paso que hay al respecto del tema de la otra mirada es que también cada vez más se potencia desde los ministerios de cultura, desde la Secretaría de Cultura de cada una de las ciudades, esos espacios de creación colectiva donde las personas se cuentan a sí mismas. Puede que traigan a alguien de fuera que les dé pistas, pautas y herramientas para aprender a contarse, pero que sean ellos mismos los que se cuenten, porque ahí es donde realmente se van a estar generando espacios de memoria propios. Y mucho sobre más todo que eso tiene un poder terapéutico también interesante, porque muchas veces la gente guarda el resentimiento, las comunidades, porque nadie los atendió, nadie les paró bolas, por decirlo de alguna manera, sucedió todo y no se supo. Entonces, cuando ya los actores empiezan a contar, a relatar, eso también es un proceso ya bastante catártico y bastante liberador. Totalmente. Ahí faltaría empezar también a trabajar a todo nivel, y es la propuesta que traigo hoy precisamente, del pensamiento propositivo. Es decir, que todas estas películas, cortometrajes, lleven a formar criterio, ¿sí? Y que no se muestre los conflictos o los hechos, y no solamente estoy hablando del conflicto armado, ¿sí? Porque aquí hay hechos a todo nivel que son muy dolorosos, o sea, el tema de esas contrataciones que no son, todo el tema de la corrupción, o sea, todo eso son estigmas y cargas para el país en las que tenemos que intervenir. Pero entonces hay que empezar a formar criterio, porque una de las características del pensamiento propositivo es tener criterio para opinar, pero también intervenir. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos con Plenitud y Armonía. Es hora de votar por tus favoritos. Colombia elige a los ganadores de los premios Online 2019. Por primera vez, el país reconoce el trabajo de las estrellas digitales y premia la influencia digital. Ingresa a premiosonline.co y apoya con tus votos a tus preferidos. Vota ya, todas las veces que quieras. Premios Online 2019. Este 28 de julio, Teatro ABC, un evento Radio Online. En la jurisdicción de Cornare, conformada por 26 municipios del Oriente, Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia, la calidad del agua es una prioridad. Hoy contamos con un 95% de cobertura de saneamiento básico en áreas urbanas. En la zona rural, logramos que en los últimos 3 años el 85% de las familias campesinas cuenten con un pozo séptico, mejorando significativamente su calidad de vida. Cornare, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente. Esta es tu radio online. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Radio Online HD. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10.000 puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país. Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa. Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez, también puede inscribirla. Si no sabe dónde está inscrito, puede consultar en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional del Estado Civil. Es hora de votar por tus favoritos. Colombia elige a los ganadores de los premios Online 2019. Por primera vez, el país reconoce el trabajo de las estrellas digitales y premia la influencia digital. Ingresa a premiosonline.co y apoya con tus votos a tus preferidos. Vota ya, todas las veces que quieras. Premios Online 2019. Este 28 de julio, Teatro ABC, un evento Radio Online. Estamos presentando Plenitud y Armonía. Bueno, continuamos en Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Todos los miércoles a las 10 de la mañana con todos estos temas tan importantes.
porque tenemos que empezar a asumir nuestro compromiso con nosotros mismos, obviamente primero con nuestro desarrollo, pero también ese compromiso social que está faltando en este momento acá en el país, porque de verdad, como les decía inicialmente, estamos llegando a unos temas estamos tocando fondo, por decirlo de alguna manera, en muchas áreas del desarrollo del país y ya es tiempo de que pues, nos pongamos las pilas y entre todos empecemos a proponer qué vamos a hacer desde cada uno de la situación en que nos encontremos, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestro rol de padres, ¿sí? Nuestro rol de ciudadanos. En todos nuestros roles tenemos que empezar a ser más participativos, más proactivos. Esta mañana, anoche, vi una noticia que me puso así como en shock, ¿sí? Estaban hablando en el noticiero acerca de, espera, abro la cifra, de que en el país tenemos 40 millones de hectáreas para cultivar y en este momento se están cultivando 40 millones de hectáreas y en este momento se están cultivando 7 millones de hectáreas no más. Un país agrícola, un país que puede ser la despensa del mundo, un país que puede abastecerse a sí mismo e importando alimentos. Entonces, esto me pone a mí ya a decir, bueno, tenemos que hacer algo y pasar de la crítica y de la queja a ser participativos y a proponer. Una de las características que tiene el pensamiento propositivo, que hay que desarrollarlo desde la primera infancia, como lo decía, y empezarlo a trabajar, pienso, en educación y en todos los entornos que tenemos, hay que formar criterio para poder opinar y para poder proponer ideas que mejoren la situación de todos alrededor. Y este pensamiento propositivo también tiene que llevar, su característica es llevar a la acción. Es decir, no es hablo, como todo el mundo opina aquí. Todo el mundo opina, a veces sin criterio, ¿sí? La mayoría de veces. Eso, no propone, pero hay que pasar a la acción, ¿sí? Entonces, me encanta el Festival de Cine, que es una propuesta tuya. Cuéntanos a todas las personas de Plenitud y Armonía. Sí, estamos de acuerdo que es necesario crear espacios de conexión o puntos de encuentro donde la gente pueda potenciar, digamos, por un lado sus habilidades técnicas, narrativas, etcétera, pero en la que también pueda acceder a contenidos de diversas partes del mundo que también permitan, en cierta medida, crear ese criterio del que tú hablas, ¿no? Yo creo que en Colombia en este momento hay algo interesante y es que hay mucho interés por la formación de públicos desde lo narrativo, desde lo cinematográfico y desde lo digital. Hay que decir que en este momento hay aproximadamente 75 festivales en toda Colombia, eso es un montón. Festivales de cine o de audiovisuales o de nuevos medios un poco menos, pero en general festivales donde hacen exhibición de contenidos. Esto creo que es positivo en el sentido de que empiezan a aparecer nichos, entonces hay festivales de cine infancia, festivales de cine de mujer, festivales de cine y derechos humanos, por ejemplo, que me parecen de los más relevantes, que hay unos 4 o 5 por ahí dando vueltas en varias ciudades del país. Entonces creo que es necesario que aparezcan estos espacios. Nosotros creamos el festival nuestro, el festival se llama Narrar el Futuro, Festival de Cine Creative Commons y New Media Bogotá. Ya el festival tiene, este año sería formalmente la 9ª edición, porque hicimos primero 3 en Barranquilla y ahora llevamos 6 ediciones en Bogotá. Este año es la 6ª edición en Bogotá. Este año vamos del 5 al 9 de noviembre. Más adelante le iremos compartiendo información en las redes del festival. Básicamente nos buscan como @narrarelfuturo en todas las redes sociales. Y ahí lo que generamos en este espacio que hacemos de manera anual, cada año, en la primera semana de noviembre, hacemos ese espacio. Son 5 días en los que hacemos espacios de exhibición de películas, espacios de exhibición de contenidos de nuevos medios, básicamente narrativas transmedia, narrativas interactivas, narrativas inmersivas, video 360, realidad virtual, documentales interactivos. Bueno, buscamos conocer un poco lo que está ocurriendo en el mundo y en Latinoamérica y Colombia para que la gente pueda acceder a esos contenidos, verlos, explorarlos y también en cierta medida replicarlos aquí en Colombia. ¿Y hay foros para...? Por supuesto, hay un espacio, ese es el espacio de exhibición, y hay un espacio académico en el cual realizamos, por un lado, no me gusta la palabra foros porque suena como demasiado académico, sí, más espacios de charlas magistrales, donde en cierta medida se genera una conversación. Buscamos sobre todo, una invitación que yo le hago siempre a mis invitados es que nos cuenten el trasfondo del proyecto. Yo creo que una de las formas donde uno más aprende desde fuera es cuando ve las fisuras del otro. Somos muy temerosos, digo, como los latinos en general tenemos mucho temor de mostrar nuestros procesos.
queremos mostrar cosas perfectas, ya listas, como si salieran del aire y demás, y aquí está mi película terminada, y en realidad uno dura 5 años haciendo una película y nunca muestra ese trasfondo porque cree que el espectador va a generar rechazo, y al revés, la gente cuando ve ese proceso, ese camino, ese recorrido, esas fallas, esas caídas y vueltas a levantarse, sí, valora muchísimo más a ser parte de ese proceso. Entonces, una de las invitaciones siempre a esos invitados que tenemos en los espacios académicos es a que nos cuenten un poco el trasfondo de esos proyectos. Tenemos talleres, laboratorios, hay varios espacios. A mí me gusta mucho ya como director y pues como gestor artístico del festival, los espacios de creación. O sea, no solo espacios donde va alguien a pontificar, porque no creo que en este tema ni en general del cine, pero sobre todo en el tema de nuevos medios, haya gente que pueda pontificar y decir, esto es así. Todos estamos probando un poco, explorando. claro, porque es todo el tema creativo. ¿Cómo atraer el público para que vayan a estos espacios, para que suelten esas novelas, por ejemplo, que se repiten y se repiten en nuestros medios, que recrean y vuelven y recrean y forman esos arquetipos del narco y bueno, ya todo lo que sabemos? O sea, ¿cómo hacer para que la gente vaya, participe y se interese por espacios académicos, por espacios que muestran que se puede intervenir a nivel social? Esa es la pregunta del millón, cada año nos la repetimos nuevamente. Bueno, mira que aquí tengo una propuesta, ¿no? Porque estamos aquí precisamente trabajando el pensamiento propositivo. Muchas veces a nivel de cultura hay mucho, ¿sí? Hay mucho, ahorita hay una dinámica, como tú dices, a nivel de cultura, a nivel de medios, pero yo pienso que hay que ir a los barrios, hay que ir a la comunidad, hay que ir a los centros comunales, hay que llegar hasta allá, porque muchas veces está toda la cartelera que a veces las personas no saben ni dónde la buscan, ¿sí? O sea, toda la programación, pero ahí se queda. Sí, y se usan los mismos escenarios. Yo pienso que va a tocar ir a los escenarios. Mira que una de las cosas que hemos apostado en el festival, sobre todo aquí en Bogotá, en los 5 años, en las 5 ediciones previas, es, por un lado, sí, buscar esas alianzas con las salas alternativas de la Cinemateca, que están ubicadas, digamos, un poco en la periferia, pero sobre todo el festival ocurre en el centro. Nosotros creemos que el centro es el alma viva de la ciudad y la gente aquí le tiene un pavor tremendo al centro. Y la gente va al centro solo, sí o sí le toca ir. Por trabajo, por estudio, porque están las universidades, porque están las grandes instituciones públicas en general, pero es muy raro que la gente diga voy a ir al centro a tomar algo, a ver una película. Estoy generalizando evidentemente, pero creo que es muy complejo llevar a la gente al centro por seguridad y por otras cosas. Entonces, una de las cosas que hacemos en el festival es, todo el festival ocurre en el centro, en la Cinemateca, o sea, en los diversos escenarios que hay alrededor, pero pases ahí. ¿Por qué? Porque es una forma de llevar al público también hacia allá. Falta todavía potenciar lo que tú dices, lo hacemos desde aliados como la Cinemateca y como otros espacios. No es fácil necesariamente, no porque no se quiera, sino que la mayoría de festivales se hacen muy con las uñas. Colombia es un país en el que la gestión cultural todavía es algo por inventarse. Estamos todos creando como gestores culturales espacios de este tipo, pero todavía no hay los suficientes fondos, lo suficiente apoyo ni privado ni público. Entonces eso hace que también no es lo mismo estar en un espacio controlado como el centro, dentro de lo que cabe estar controlado, que llegar a armar un esquema en todos los barrios. Igual lo hacemos, como te digo, con los aliados. Este año vamos a hacer algo muy interesante a través de uno de los apoyos del Ministerio de Cultura, que son sesiones inclusivas para personas con invidencia o que tienen problemas auditivos, para que también puedan acceder a ese tipo de contenidos, para que no sean relegados, digámoslo así, de acceder también a este tipo de contenidos y películas. Básicamente estos espacios creo que son muy necesarios desde todo punto de vista. Creo que sin duda hay que abrirle a la gente el espacio de conocer nuevas miradas, nuevos formatos, claro, nuevos porque esquemas. muchas veces, como tú dices, tampoco son visibles. Así como pasan tantas cosas a nivel de las regiones que no son visibles, en la ciudad, el movimiento cultural, las nuevas propuestas, también pasan invisibles. Sí, totalmente. Y por otro lado, dándole seguimiento a algo que tú decías de manera previa, yo no creo que el problema sea que la gente vea novelas. El problema es si solo ves novelas. Ajá. O sea, si tú ves novela, ves reality, pero también ves documentales, ves una película de ficción, conoces un poco el cine colombiano, tu espectro como espectador se amplía y te vuelves un espectador mucho más crítico, mucho más inteligente, que reclama más a los creadores. El problema es cuando solo ves uno de esos contenidos. Y ¿cierto? te quedas solamente con esa información, que Y con una muchas sola veces visión de es mundo. lo que pasa acá, porque para formar criterios se tiene que tener precisamente toda una gama de posibilidades para decir, esto sí, esta propuesta es esto no. ¿Cómo desde tu experiencia y desde tu propuesta, cómo hacer para formar criterio en los chicos, por ejemplo?
Yo creo que mostrándole que el mundo es enorme y que tiene de todo, y que tiene novela, reality, cine bueno, cine no tan bueno, cine documental, cine de ficción. O sea, digo, desde el punto de vista de la creación, es permitiéndoles también ser libres. Yo creo que también en cierta medida vivimos una sociedad en la que quiere que todo el mundo sea propositivo, que sea agradable con el otro, que sea empático, pero no le damos ningún tipo de herramientas. Y en los colegios lo que hacemos es que cercenamos desde el comienzo la creatividad, la creación. Los estudiantes solo reaccionan, solo hacen caso. Y hablo desde el colegio, pero también se repite en la universidad. Uno muchas veces ve a estudiantes que lo único que hacen es hacer caso. Entonces les cuesta muchísimo reaccionar y uno les dice, proponme algo, y se bloquean. Se bloquean porque nunca se les han dado herramientas de manera previa para que realmente propongan cosas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que el mundo es enorme, que nosotros somos una parte pequeñita de él, dejar tanto regionalismo, tanta tontería de tú eres de aquí, yo soy de allá, empezar a hablar con el otro, empezar a acercarnos al otro, empezar a mirar al otro. Una de las cosas que yo intento hacer hace ya varios años es, en cierta medida, obligarme a hacer proyectos creativos propios que no tienen ningún tipo de búsqueda más allá de la búsqueda creativa. Entonces yo en 2010 hice un video cada día. Se llamó Proyecto 365, entonces era grabar cada día con una cámara muy sencilla, en planos muy sencillos, un video. En 2012 hicimos con un grupo de gente sancocho de ojo y era una foto cada día. Al final fueron casi 8.000 fotografías las que hicimos. Y desde el 2014, y todavía lo sigo haciendo, hago algo que se llama microvidas, que básicamente son unas fotos que yo tomo en la calle con el celular, totalmente móvil para poder hacerlo todo el tiempo. Y son fotos en las que la foto es real, pero la historia me la invento yo. O sea, yo me invento la historia que publico en las redes con esa pequeña foto. ¿Por qué hago yo esto? ¿Y por qué lo invito siempre a los creadores en ciernes o a los jóvenes que están estudiando este tipo de procesos a hacer proyectos de ese tipo? Porque es la forma en la que yo me obligo cada día a estar mirando, a abrir los ojos, a escuchar al otro. Muchas veces estamos con nuestros auriculares, estamos en el transporte público, donde sea, metidos en el celular. Yo soy uno de ellos porque yo soy súper digital y estoy muy metido, pero este tipo de proyectos creativos me obliga de vez en cuando a abrir los ojos, a estar buscando esas historias que están por ser contadas, esa cotidianidad. Casi nunca contamos la cotidianidad, lo cotidiano, suele ser visto como aburrido, como para que voy a contar eso. Y nos falta mirar más. Claro, y sobre todo porque se está viviendo la ciudad desde el noticiero, y pues el noticiero está mostrando lo que pasa, pues está informando, y desde ahí estamos viviendo la ciudad, no nos estamos tomando la molestia, por ejemplo, de desplazar, de ir a conocer un barrio cada día, de ir a mirar quiénes son en realidad ahorita los bogotanos, a participar en estos festivales, a conocer las diferentes localidades de la ciudad. Hay muchas personas que no conocen, o sea, que viven hace 50 años, 60. Me incluyo. No, bueno, yo no vivo hace 50, 60, vivo hace 5. Ahí tengo un poco de excusa, pero mira, pasó algo curioso, o está pasando ahora mismo. Estoy con la Cinemateca trabajando en uno de los proyectos que manejan ellos, que se llama Cinemateca Rodante, en la que ellos justamente buscan ir a los barrios. Soy tutor de uno de los talleres de documental, y estos talleres ocurren en Bosa, en Gativá y Usme. Sí. Yo llevo 5 años viviendo en Bogotá, y yo como vivo metido en el centro y digamos que me muevo en otro... O sea, yo decía, no, pero yo conozco el centro, he ido a algunos barrios. Pensaba que medianamente conocía Bogotá. Ahora que he estado yendo a estos talleres en estas localidades me di cuenta que no conozco un carajo Bogotá. O sea, Usme es súper afuera de Bogotá, súper lejos, pero sigue siendo Bogotá. Siguen siendo historias de gente que vive en Bogotá. Y ahí me di cuenta cuánta falta nos hace a todos realmente conocer nuestro entorno. Creemos que nuestro entorno es el barrio de Chapinero donde nos movemos, sí. El norte o donde sea Cedritos, donde cada uno viva. Y Bogotá, por su tamaño, es evidente, tiende mucho uno a eso, ¿no? O sea, la zona en la que uno vive tiene de todo, tiene la peluquería, la carnicería. Entonces uno no tiene que salir de ahí prácticamente, sino al trabajo, a la universidad y vuelve. Y yo creo que sin duda nos hace falta un poco la deriva. Yo creo en algo que es el tema de la deriva, el perderse. A mí me gusta mucho, pues desde siempre viajar. Cuando viví en España viajé mucho por los alrededores y me encantaba cada vez que llegaba a una ciudad perderme literalmente. O sea, no usar un mapa para buscar nada, sino ir encontrándome en los pequeños espacios recovecos de la ciudad, porque eso realmente es lo que permite que uno encuentre la esencia de un espacio. No llegar al... Igual, obviamente, evidentemente, iba a los sitios típicos tópicos. Si vas a París no dejas de ir a la Torre Eiffel, pero eso era como lo que primero sacaba para después ya ir a perderme caminando por ahí. Bueno. Nos falta un poco derivar, nos falta un poco movernos, nos falta un poco perder ese miedo a salir de nuestra zona de confort pequeñita. Esto es una frase como muy repetida hoy en día, pero no digo la zona de trabajo y demás, sino también de donde vivimos, de la gente con la que hablamos, de la gente con la que conversamos, de los medios que consumimos. O sea, yo soy bastante crítico
crítico hacia los medios en Colombia, porque los medios en Colombia nos están dando una realidad que sí existe, pero no es la única. Nos está mostrando cada uno obviamente desde su prisma, porque cada medio sabemos que está claro, aliado a un grupo político o económico, pero entonces cada uno desde su prisma nos muestra una única realidad, cuando todos, si somos un poco curiosos, sabemos que no hay una única realidad, que son muchas realidades, y que si queremos ser críticos, si queremos conectarnos mejor propositivos, debemos empezar a entender o a mirar todas esas realidades. Claro, para poder, porque estamos viendo como una parte, como tú dices, estamos viendo solo una parte, pero para cuando tenemos un pensamiento más holístico, una visión, tenemos más información y formación en pensamiento propositivo, ahí sí ya podemos decir, bueno, aquí estoy yo y yo voy a aportar esto. Estabas observando una investigación y decía que las ciudades que tenían muy buen desarrollo a nivel mundial, el 80% eran personas líderes propositivas. Un líder es quien inspira y mueve a otros para lograr en conjunto una meta, un objetivo. Entonces hay que trabajar mucho ese pensamiento propositivo, ampliar los horizontes, ampliar el conocimiento, ¿sí? Yo que voy a estar opinando de Bogotá con la información que me da el noticiero, si no la he recorrido, si no la conozco. Y como tú dices, las personas cada vez están limitando más a esas microciudades que tiene Bogotá. Y para poder entrar ahorita, por ejemplo, viene el tema de las elecciones, que ahí es donde nosotros activamente podemos estar trabajando, y para poder con criterios seleccionar qué ha pasado y hacia dónde vamos y quién es la persona más idónea para dar herramientas para el desarrollo de Bogotá y de todo el país, de todas las ciudades del país. Mira que de paso yo creo que respecto a eso, algo como a revisar también es cómo estamos nosotros enfrentando la ciudad como personas. O sea, Bogotá es como buena ciudad capital, un hervidero de gente. O sea, aquí pasan muchas cosas, se encuentra mucha gente de muchas regiones, etcétera. Y entonces por eso cuando alguien dice, es que la gente de Bogotá, yo digo, no es la gente de Bogotá, es la gente en Bogotá. Y yo siempre digo que Bogotá es como una selva de cemento, ¿no? Y de fieras salvajes, como dice la canción, ¿no? Porque todos vivimos todo el tiempo tensos. Hace poco ponía en mi Twitter, ponía eso, o sea, vivimos todos tensos, vivimos todos con el maletín lleno de un montón de herramientas para herir al otro antes de que me hieran a mí. Estamos súper prevenidos. En vez de llegar y hablar y conversar, lo que primero sacamos es la herramienta de la discusión o la pelea o la excusa o el ataque al otro. La parte reactiva, el carácter reactivo, que es, bueno, estoy aquí irritado, listo a reaccionar, pero ¿dónde está la proactividad y la propuesta? Y tenemos que empezar a reflexionar y a revisar esa actitud y de cómo nos estamos proyectando en nuestra ciudad como ciudadano, qué estoy haciendo yo para aportar, para solucionar todos los problemas que estamos viviendo todos. Y desde mi puesto, desde donde estoy, ¿cómo hago yo para hacer de mi ciudad un sitio mejor y de mi país un sitio mejor, de calidad de vida, de bienestar, y que sea donde se pueda desarrollar todas las personas con todos sus potenciales? Nosotros estamos haciendo un movimiento que se llama numeral Yo Soy Plenitud y Armonía. Estamos convocando líderes propositivos que tienen ese poder de intervenir y de educar y de formar para el pensamiento propositivo, para ponernos en marcha y en acción, porque no podemos seguir de víctimas y no podemos seguir con la queja, porque eso no ha generado resultados. Entonces pienso que la transformación empieza con esta propuesta de pensamiento propositivo. Te presento a uno de nuestros líderes de Plenitud y Armonía. Hola, soy Manuel Quiñones, consultor empresarial, doctor en administración de empresas, autor de 12 libros ya, y soy Plenitud y Armonía porque me dedico todos los días a llevar un mensaje a las compañías, y es: sí podemos, sí se pueden hacer cosas, pero basados en un excelente liderazgo, basados en una excelente comunicación asertiva y sobre todo en un sentido de pertenencia hacia las empresas, hacia su trabajo y hacia sus familias. Un placer. Los cambios se logran con la sumatoria de las pequeñas acciones de todos. Y aquí en este país estamos esperando, no sé,
que alguien venga y solucione y resulta que tenemos que solucionar entre todos. Entre todos, de acuerdo. Bueno, los quiero invitar, ahora que estamos hablando, a que sigan votando por los premios, todas las personas que están postuladas para los premios online 2019, la gran gala de las estrellas del mundo digital en Colombia. Tú sabes toda la fuerza que está teniendo ahorita este mundo digital. Vota ya en premiosonline.co y puedes votar todas las veces que quieras. Recuerda premiosonline.co. Las votaciones están abiertas hasta el 21 de julio a las 11:59 de la noche y síguenos como arroba premiosonlineco y ya sabes, premios online, online CO, estamos haciendo la aclaración, y ya sabes, premios online el 28 de julio en el Teatro ABC, un evento de radio online Colombia. Síguenos en todas las redes y visita la página para que votes por tus favoritos. A mí me encanta mucho eso que cuentas de los premios porque muestra mucho la fuerza que ha tomado lo digital, ¿no? Y como hoy en día ya lo que tenemos son posibilidades para contar historias. O sea, ya hoy en día realmente no hay excusas para decir si tengo algo que contar, tengo cómo contarlo, porque hay herramientas digitales, hay YouTube, hay todas estas plataformas donde uno puede crear ciertos programas de radio, programas audiovisuales, etcétera. Y creo que es como el momento, ¿no? Y es como una invitación también al público a darse cuenta de eso, que creo que es el momento en la historia en la cual tenemos más herramientas para poder contar nuestros propios relatos, nuestras propias vidas. Y un ejemplo de ello son todos estos influenciadores y personas que cuentan un poco sus vidas. Yo siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, yo por allá en 2006 vivía en España y en 2006 creé un canal de videoblog. En esa época se llamaba videoblog, YouTube estaba muy reciente, entonces no éramos youtubers sino videobloggers y yo hacía videoblogs, yo me grababa yo mismo yendo a eventos y demás y siempre digo un poco en broma en serio que fui youtuber pero cuando no era valioso como es ahora que tienen públicos enormes y comunidades increíbles, porque algo que me gusta remarcar es que más que nunca es fácil y sencillo, entre comillas obviamente, sacar adelante contenidos. Pero también más que nunca es complejo por la diversidad de públicos, por la variedad de contenidos, crear una comunidad real. O sea, hoy realmente algo como lo que tú estás intentando hacer con el hashtag de Plenitud y Armonía, o sea, crear una comunidad es vital para los proyectos. Y eso implica también que los proyectos, como decía un poco antes, tengan que ser mucho más transparentes, más cercanos, que permitan realmente que el espectador se dé cuenta de todo lo que está pasando. Perder el miedo un poco a mostrar esas fisuras, estar todo el tiempo en una versión beta constante donde se pueda uno reinventar, donde la gente pueda hacer caso a ese para mí es un mantra que lo vi alguna vez en un graffiti que dice experimenta y reinarás. Cuando uno experimenta las posibilidades de uno lograr conseguir lo que uno quiere, sea lo que esto sea, son mucho más amplias que cuando uno está simplemente haciendo lo que se ha hecho siempre. Sí, pero también ahí va mi propuesta. Sí, está genial todos los youtubers, los influencers, pero todo es queja. Y necesitamos propuestas. Bueno, estoy mostrando esto, me estoy quejando de esto, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cuál es mi propuesta? Entonces yo pienso que en el momento en que empecemos ya bueno, voy a proponer esto, estoy viendo esta realidad desde mi criterio, voy a hacer esto, pienso que podría ser así, yo pienso que vamos ahí sí a empezar a mover una ola importante para lograr los cambios que necesitamos a nivel de localidades, de ciudades y de país. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Me encanta tu trabajo y felicitaciones de verdad. Invito a todas las personas de Plenitud y Armonía y a todas las personas que nos siguen y nos ven en todos los países, en todas las redes, a apoyar tu festival de cine, a apoyar todas estas propuestas maravillosas, a asistir a todas estas convocatorias para precisamente ampliar criterio y llegar a ser más propositivos. ¿Dónde encuentran tu trabajo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, muy chévere la conversación. Creo que es necesario generar espacios de eso donde nos contemos un poco, pero sobre todo veamos cómo de manera colectiva creamos nuevos relatos y nuevos espacios de formación. Básicamente en Twitter soy @AlejandroAngel, también pueden encontrar mi trabajo en la página web de Armadillo Media, que es armadillomedia.tv. En @armadillomedia también nos encuentran en Twitter y básicamente eso, invitar a toda la gente a empezar a mirar un poco, a abrir los ojos, a darnos cuenta que están pasando un montón de historias en cada esquina, que cada vez las historias son mucho más fáciles de conseguir. Lo que tenemos que tener son los ojos abiertos para realmente tropezarnos estos pequeños fragmentos de vida. Y empezar a proponer, por favor, esa es mi invitación, y que cada vez se unan más personas a numeral Yo Soy Plenitud y Armonía.
decir, las personas, los líderes numeral, yo soy Plenitud y Armonía, personas muy comprometidas con su transformación personal, ¿sí? Con lograr el autoempoderamiento, lograr estados plenos, que son estados de satisfacción, estados armónicos, que es de llevar muy buenos vínculos y establecer muy vínculos con los otros. Y el numeral yo soy Plenitud y Armonía porque estoy dispuesto a intervenir socialmente, a inspirar a otros, a mover y a generar propuestas que nos lleven a un muy buen nivel de desarrollo como país. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y nos pueden encontrar en www.plenitudyarmonía.com con toda la programación que tenemos para el resto del mes de julio. Muchas gracias a todos y sean felices y propositivos. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio.